Y vamos a empezar a grabar la segunda parte del live del día de hoy, 25 de febrero. Y yo soy Emanuel. Estamos con el libro Constelar la enfermedad desde las comprensiones de Hellinger y Hammer. Y está escrito por Brigitte Champetier de Rive. Y bueno, pues habla de cómo excluimos gente de nuestro sistema familiar. Y al excluirla, entre más fuerte, más dramático o incluso haya habido desvivimientos durante esta exclusión, van a venir síntomas que se van a somatizar con enfermedades que pueden ser enfermedades graves. También se habla aquí desde la vista de las constelaciones cerebrales, no familiares, cerebrales en nuestro cerebro, según el área de miedo, de alerta o del shock que haya estimulado el cerebro, según sea un área de protección, de lucha, de alimentación, esta parte del cerebro está conectada a ciertos órganos y entonces por eso se va a poder manifestar en determinados órganos la enfermedad. Entonces, pues aquí la idea es, pues obviamente que reflexionemos porque aquí lo que sucede es que cada que excluimos a alguien de nuestro sistema familiar, lo merezca o no lo merezca, va a tratar de volver por medio de síntomas, de enfermedades de los descendientes. Entonces a veces por eso es que los hijos pueden experimentar una enfermedad. Y pues bueno, esto es lo que trata. En este capítulo se llama Las constelaciones familiares y la nueva medicina. Entonces aquí ya vamos a hablar un poquito de cosas como prácticas. Entonces dice, gracias a los descubrimientos del Dr. Hammer podemos comprender el carácter profundamente espiritual de la enfermedad. El Dr. Ray Geert Hammer, nacido en Alemania en 1935, jefe del servicio de oncología, descubre a partir de 1981 las 5 leyes biológicas de la nueva medicina, apoyado hoy sobre más de 40,000 casos. O sea, si hay una medición, ¿sí? Cualitativa, cuantitativa, empírica, y la observación fue de que a los 5 años, 6,500 enfermos de cáncer terminal que seguían sus orientaciones aún estaban vivos. La nueva medicina supone una revolución en el concepto de la enfermedad y de su tratamiento, y fue rechazada de plano en Europa, donde los poderes fácticos han decretado Hammer persona non grata. Miren, obviamente estos temas no se pueden hablar abiertamente porque pues hay mucho dinero de por medio, que en 2020 o cuando empezó esta cosa de los pinchazos y eso, la ciencia no sabía ciencia cierta lo que ocurría y hubo mucho negocio en base a eso y poca curación. Entonces, ahora bien, sus tesis han sido verificadas y reconocidas en más de 20 universidades de distintos países. Desde 1981, Israel ha reconocido oficialmente la nueva medicina. Sus médicos están formados en ella, diagnostican y tratan a los enfermos conforme a los descubrimientos del Dr. Hammer. El Dr. Hammer demostró que la enfermedad es bifásica, que lo que nosotros entendemos como enfermedad, bronquitis, osteoporosis, infarto de miocardio, es solamente una de las 2 fases de un único proceso, en el que una primera enfermedad intenta resolver metafóricamente un conflicto emocional o existencial, produciendo una agresión al cuerpo. Cuando dicho conflicto es resuelto, la segunda enfermedad repone el cuerpo, gracias a la activación de hongos, virus, bacterias, microbios, etc. Cuando el proceso termina, la salud vuelve. La persona ha resuelto definitivamente el conflicto y se adapta de nuevo a la vida. Con las constelaciones familiares vemos la dinámica siguiente. Una persona está intrincada con alguien que excluyó a otro. Esta intrincación le aleja de la vida y le impide tomar a su madre. El vínculo yo como tú al excluidor o perpetrador hace que la persona tenga una vulnerabilidad específica. Entonces, a ver, recordando lo del live pasado que fue hace como 2 horas,
Si excluimos a alguien del sistema familiar, no sé, el marido se pelea con la exmujer, se divorcian, la excluye del sistema familiar de alguna manera, la hija ya no la puede ver, tarde o temprano esa mujer que fue excluida va a regresar de una u otra forma a manera de síntomas, enfermedades o simbólicamente a través de un descendiente. Por eso dice aquí yo como tú. Entonces, si esa mamá excluida, es un decir, no sé, era alcohólica y sufría de mucha ansiedad, la hija o la descendencia van a decir yo como tú mamá o yo como tu abuelita, y van a reflejar esas sintomáticas, y si era alcohólica y ansiosa van a vivir eso, ¿no? Pero si aparte tenía un conflicto con su padre y con la pareja, van a vivir conflictos con su padre y con la pareja, y se les va a arruinar la vida, porque al decir yo como tú, si yo estoy, mira, si yo estoy aquí en el nivel de hijo, aquí es el nivel de hijo, aquí es el nivel de los padres, pero si yo me pongo como de pareja simbólica de mi mamá, ya dejé mi lugar de hijo. Al dejarlo, no puedo hacer mi destino. Al ser pareja simbólica de mi madre, también en mi mente o en mi inconsciente ya estoy casado. ¿Para qué quiero parejas? Y si tengo una pareja es como traicionar a mi madre, entonces voy a fracasar en todas mis relaciones. Y esa es la explicación por la que mucha gente fracasa en sus relaciones. Las fuerzas de sanación del campo le proponen una prueba para soltar la intrincación y volver a la vida. El amor ciego al excluidor provoca el bloqueo, el rechazo de enfrentarse a la prueba. Entonces, cuando excluyen a alguien, inconscientemente tú lo quieres traer, bueno, no es que tú, alguien de la descendencia, y dice yo como tu abuelito o yo como tu papá, y empiezan a sintomatizar o a somatizar en su cuerpo sus enfermedades, sus modos de ser, las cosas buenas, pero también las cosas malas. Un conflicto bloqueado está en el origen de todas las enfermedades, el conflicto en el que nos negamos a vivir la prueba planteada por la vida. Al rechazar vivir el conflicto por fidelidad ciega al excluidor, la enfermedad se desencadena. Actúa como un movimiento del espíritu, guiando paso a paso a la persona frente a cada una de sus fidelidades, arrogancias y negaciones de la vida. El bloqueo provoca un estrés o estado de simpaticotonía, característico de la enfermedad de fase activa, en la que la persona dice al perpetrador, yo como tú. Con el tiempo la persona puede madurar y resolver el conflicto. Entonces, de inmediato la enfermedad de fase activa cesa y le sucede otra de cansancio y aislamiento que se corresponde a un estado de vagotonía, la llamada enfermedad de fase de resolución. Por eso dice Dr. Hammer que hay dos fases de la enfermedad, aunque la medicina tradicional y fáctica nos dice que solo una. Entonces viene una, que son como los síntomas. Si se resuelve el conflicto biológico, emocional, pasamos a la segunda fase. Y ya después de esa fase, cuando se va, pues ya quedó reparado el cuerpo y se fue la enfermedad. Si en esta segunda fase el enfermo acepta su situación y su enfermedad, reconoce el daño que ha hecho en la fase anterior, asumiendo las consecuencias, y se acerca interiormente a su madre tal como es, las fuerzas propias de sanación de la persona empiezan a tener su espacio e inician la restauración del cuerpo a través de la enfermedad en su fase de resolución. El propio enfermo se ha transformado en un campo de fuerzas de sanación conectado con algo más grande, al servicio de la creación de una nueva realidad. Si por el contrario el enfermo es dominado por el sentimiento de culpa propio del excluidor, su vinculación al perpetrador se transforma de como tú a yo pago por ti. Y la enfermedad entonces redobla sus esfuerzos para que el enfermo se dé cuenta de que con esa creencia y decisión está perdiendo la vida. Entonces, ok, lo voy a clarificar un poquito desde las constelaciones familiares. A lo mejor yo no conocía un bisabuelo que fue expulsado de España, que tenía origen judío, muy cerrado de mente, que le gustaba la música, ¿no? Pero no lo conozco.
pero en el inconsciente de la familia de manera epigenética esa memoria viene viajando a través de los genes, pero también de las actitudes de, si es un abuelo paterno, pues de mi abuela y del lado de mi abuela, de mi abuela materna, del lado materno, de mi abuela materna, y luego pues de mi papá y luego ya de mí, ¿no? Y por eso a veces dices, oye, ¿ya viste que Jaimito camina igual que su abuelito y no lo conoció? Y camina así con los bracitos por atrás y volteando y hace cositas, ¿no? Y dices, ay, es la viva imagen de tu abuelito y no lo conoció. De hecho, el abuelito hasta murió antes, ¿no? Entonces, epigenéticamente heredó esos comportamientos y hay una cierta conexión, así como, pues espiritual, ¿no? Ese es el gran espíritu. En- entonces... Espera, es que están peleando mis gatos. A ver, voy a asomar, ahorita vuelvo. Ok, entonces volviendo. Al abuelo, al bisabuelo judío. Ok, ya. Es que algo le pasó raro aquí al TikTok. Al bisabuelo expulsado de España, que le gustaba la música, que tenía ciertos traumas, que no fue visto, que fue excluido. Energéticamente quiere volver a pertenecer, pero fue visto con vergüenza, fue humillado y queda esa energía negativa en el árbol familiar y en la conciencia de la familia de una u otra manera quiere volver. Entonces podría un nieto, un bisnieto, empezar a hacer cosas del abuelo. Y si le gustaba la música, pues es músico. Y a lo mejor no es bueno, porque no es su verdadera vocación en esta vida, sino simplemente es yo como tú, bisabuelo. Yo como tú soy músico. ¿Sí? Eh, yo como tú estudio hebreo porque tú eras judío sefardita. Y entonces, pero no es tan bueno estudiando hebreo, ¿no? Porque pues no le tocaba, simplemente trata de hacer visible esa parte que se sintió excluida de donde fue excluido, en este caso de España, ¿no? Pero pues esa es una parte y puedes incluso somatizar si el abuelo fumaba y tenía cáncer, pues fumas y te da el mismo cáncer que el abuelo, ¿no? Entonces, pues yo como tu abuelo, fumo, soy músico, estudio hebreo y hasta me dan las enfermedades que a ti te dieron. Pero podría ser todavía más, que lo apropias, te vives cosas en tu vida con injusticia y dices, ay, yo tengo estas injusticias en mi vida y esta persecución y esta exclusión en mi vida, como mi abuelo me da coraje y entonces digo, yo como tú voy a pagar, abuelo, yo pago por ti. Y entonces ahí sí se te viene una enfermedad terrible que el doctor Hammer dice pues que es un cáncer, ¿no? Entonces, pues cuando dices yo pago por ti, la enfermedad entonces redobla sus esfuerzos para que el enfermo se dé cuenta de que con esa creencia y decisión está perdiendo la vida y está saliéndote de tu lugar, porque yo estaría poniéndome en un lugar del bisabuelo y tengo de dejar mi lugar de hijo para hacer mi destino de hijo, porque yo no tengo que hacer ya lo de mi abuelo, ya pasó, ya fue y a mí no me toca, ¿sale? Entonces ahora vamos al apartado, el conflicto biológico. Eh, la nueva medicina afirma y demuestra que un conflicto biológico sin resolver es el desencadenante de las enfermedades. Conflicto origen de la enfermedad, que confirmamos con las tomas de conciencia de Bert Hellinger, añadiendo que el conflicto es repetición de un desorden sistémico grave de un antepasado. Y la manera de ver más fácil que estamos agarrando conflictos biológicos sin resolver de antepasados se manifiesta mucho en que, bueno, síntomas menores, pero muchos se reflejan en que la gente no tiene pareja, no tiene la que quiere
termina con hombres peligrosos, con mujeres que se consideran infieles o lo que sea, y pues no están felices. ¿Por qué? Porque están fuera de su lugar, ¿no? Entonces, el matiz añadido con biológico significa que se trata de conflictos inscritos en nuestra biología y nuestro desarrollo como especie animal. Todo conflicto tiene que ver con aspectos de nuestra supervivencia, los que todos los seres vivos se han enfrentado desde que nació la ameba, nuestra tartarísima abuela. Si no somos capaces de encontrar una respuesta al conflicto, el cerebro lo hace por nosotros. Busca esa respuesta en la memoria de la especie, inmensa hemeroteca inscrita en nuestros genes. He seleccionado entonces un programa de adaptación biológica entre los que funcionaron en toda la historia animal. Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo porque de repente se puede poner un poquito no tan claro, ¿no? Tomemos el ejemplo de una loba que acaba de tener cachorros. Está sin comer desde hace semanas y la leche que tiene es poca y algunos cachorros empiezan a morir. Entonces su biología se adapta y provoca el incremento de su tejido mamario, permitiendo así aumentar su producción de leche. La mujer de hoy que ve que uno de sus hijos está a disgusto con ella, se marcha y rompe las relaciones con ella, puede sentir que no le ha dado lo suficiente, puede creer como esa loba que el hijo no tenía suficiente alimento con ella, por lo que su cerebro va a ordenar el aumento de su tejido mamario, provocando un tumor en la mama izquierda. Entonces puede haber mujeres que tienen una vida bien, que son saludables, que están delgadas, que hacen ejercicio, pero a lo mejor sienten que no están teniendo una conexión adecuada con sus hijas, que la familia a lo mejor, pues sí, el marido provee, pero a lo mejor pues no la sienten tan bien, y entonces sienten que simbólicamente pues no están nutriendo como debían a la familia, y vienen estas tumoraciones y estas cosas de cáncer de pecho, de mama, porque simbólicamente pues es como la loba, ¿no? Que crece sus glándulas mamarias para alimentar mejor a la tribu, o sea, y las hijas pues ya pueden tener 15 y 18 años, pues, o sea, no tienen que estar en edad de ser bebés, ¿no? Simplemente es algo simbólico. La enfermedad es dual. La nueva medicina expone un hecho ya irrefutable. La enfermedad es dual, componiéndose de una fase activa y de una fase de resolución, ambas con síntomas y funciones distintos y complementarios. Tal y como ya hemos comentado en páginas anteriores, al enfrentarnos a un conflicto imprevisto y brutal en circunstancias de soledad, la instancia superior de nuestro ser, nuestro cerebro, desde la somatización de la emoción bloqueada, con el fin de aportar una posibilidad de solución, aunque sea metafórica, es la entrada en la fase activa de la enfermedad. Si la persona madura y resuelve por fin el conflicto, inmediatamente el proceso de enfermedad se revierte y entonces se crean las condiciones físicas para que el daño hecho en el cuerpo por la fase activa sea compensado, limpiado y sanado durante la fase de resolución, gracias a la activación automática de los microbios. Ok, ahora vamos a verlo. Esto ya sonó como muy biológico, pero vamos a verlo desde las constelaciones familiares, desde el gran espíritu y desde la opinión de Brigitte de Champetier. La enfermedad es un movimiento del espíritu. Gracias a la observación fenomenológica que permiten las constelaciones familiares, podemos ver que un conflicto desencadenante de una enfermedad es siempre una fidelidad de un excluidor o perpetrador, para utilizar el término consagrado. Y la actitud emocional y existencial que mantiene la enfermedad en su fase activa es imitación de la actitud del excluidor o perpetrador. Entonces, aquí en el live de hace 2 horas les hablé que las enfermedades básicamente vienen por excluir a alguien del sistema, de la familia.
ya sea por vergüenza, ya sea porque lo hizo, ya sea porque creemos que lo merece, pero a veces no lo merece, pero da igual si lo merece o no, si fue malo o no. El chiste es que si lo excluyas y hubo mucho drama y hasta hubo desvivimientos durante eso, va a venir la enfermedad multiplicada y la van a pagar los inocentes de la descendencia. El conflicto bloqueado se resume en haberse separado y no haber podido o querido actuar. La persona se ha quedado sin reacción y en vez de utilizar todos sus recursos para adaptarse, entra en estrés por no resolver el problema y acusa al entorno de su situación, lo que provoca el final de la fase activa y la entrada en fase de resolución. Es un nuevo conflicto, cuyo contenido es semejante al conflicto bloqueado, pero esta vez la persona tiene toda su fuerza para enfrentarse con la realidad y asumirla. La persona logra dar el paso que no había podido dar hasta ahora, como reconciliarse con alguien, aceptar su nueva circunstancia, dejar de juzgar a los demás. Entonces, básicamente el gran espíritu mediante las enfermedades nos está orillando a ver dentro de nosotros, a ver dentro del sistema, y aquí lo ideal para poder sanar es esto: reconciliarse con alguien, aceptar su nueva circunstancia y dejar de juzgar a los demás. La fase activa cede de inmediato y al instante el cuerpo reacciona: gripe, catarro o enfriamiento. Días que permiten que la persona se recoja y se prepare para el cambio radical que se ha propuesto vivir. Empieza la fase de resolución, la que por compensación se va a identificar con el excluido. Esta fase es un tiempo de recogimiento, de aceptación de las cosas como fueron, de aceptación de las consecuencias de lo que había negado anteriormente. La fiebre, el dolor o el cansancio nos obligan a retirarnos de la vida activa hasta que aceptemos lo que rechazábamos en el anterior periodo de estrés y de imitación del excluidor. Estamos en un momento de reparación interior. Físicamente esta fase es caracterizada por infección, dolor, agotamiento y fundamentalmente por el trabajo de los hongos, microbacterias y virus al servicio de la restauración de las condiciones de salud. Ok, bueno, voy a brincar porque está muy técnico. Vamos a pasar a la parte del conflicto. Les recuerdo que estamos viendo por qué las enfermedades se pueden manifestar en nosotros, y el fundamento viene porque en el árbol familiar, en el árbol genealógico y en el sistema hubo excluidos. Entonces vamos a hablar en este capítulo de el conflicto. En los conflictos nos vemos retados a dar lo mejor de nosotros mismos, a sacar la mayor fuerza adulta de la que disponemos, a soltar los miedos, rencores e ilusiones del pasado que nos impiden hacer frente a lo que demanda la situación de la hora. En los conflictos que la vida nos presenta vamos a revivir los enfrentamientos fatales que hubo entre un excluidor y un excluido, por la incapacidad del excluidor de adaptarse al presente y ver con amor al otro. Entonces, a veces excluimos porque somos incapaces de perdonar o de aceptar la vida como es, a la gente como es. Preferimos hacerles la vida de cuadritos, darles una etiqueta, mandarlos a la cárcel, al cementerio o lejos a otro país. Y en lugar de hacernos un bien, le hacemos un mal al sistema y normalmente a los hijos y nietos y bisnietos y tataranietos, porque ellos van a terminar pagando los pecados de los ancestros. Porque aquí, por la incapacidad del excluidor de adaptarse al presente y ver con el amor al otro, van a venir las enfermedades. Entonces, la enfermedad va a presentar entonces una solución en general que es metafórica de ese desencuentro. Durante la fase activa, nuestro estrés es la energía del excluidor perpetrador que se negó a mirar la vida como es. Cuando maduramos y por fin resolvemos el conflicto, entramos en fase de resolución. El estrés desaparece y en su lugar el cuerpo inicia la recuperación con mucho cansancio, siguiendo al excluido, que hasta ahora no veíamos. Este cansancio nos permite recogernos y darnos cuenta de lo que
ha de cambiar en nuestras vidas. El conflicto es la oportunidad de la conciencia familiar para que el vivo se dé cuenta, o suelte algo, o diga sí, y entre en el amor del espíritu y así resuelva un desorden anterior, o permita una reconciliación que él mismo crezca y que él mismo crezca. Cuando la persona resuelve su conflicto, la conciencia familiar adopta como a un antiguo, lo adopta como fuente de recursos y resonancia sanadora para los demás vivos. El conflicto y la enfermedad están unidos, ambos al servicio de más vida, ambos dirigidos por el movimiento del espíritu. En el conflicto, el movimiento del espíritu está totalmente desplegado, está a la espera del asentimiento de la persona. El asentir es ver que la vida es como es, que las personas son como son, darles la bienvenida a lo bueno y a lo malo. No sé si es Joan Garriga o creo que es Joan Garriga, o no sé si Hellinger, que dice que nos tenemos que convertir en adoradores de la realidad. Es decir, aunque nuestra realidad no sea fácil o no sea bonita, así es y no la podemos cambiar. No tenemos una varita mágica como de un dios para cambiar. Entonces hay cosas que no podemos cambiar. Nuestro físico y nuestra manera de ser y nuestra psique y la familia en que nacimos y el país ya no lo podemos cambiar. A lo mejor estéticamente algunas cosas, pero lo esencial no podemos y lo tenemos que aceptar como es. En cuanto la persona accede a enfrentarse al conflicto, el movimiento del espíritu se transforma en apoyo y fuerza. Por el contrario, cuando la persona se resiste a estar presente en su conflicto, cuando se deja inconscientemente superar por la fidelidad a la intrincación, entrando en el rencor, el miedo, el bloqueo, el odio, la superioridad, el movimiento del espíritu se transforma en enfermedad. Entonces, si andamos de ojetes por la vida, cazando brujas, señalando, siendo juiciosos, dándonos la de reyes rectos y tú eres el malo y te voy a condenar y te voy a segregar, tarde o temprano el movimiento del espíritu te va a mandar a ti o a tu descendencia una enfermedad. Es como si fuera una maldición de Tutankamón, de esas de película, ¿no? Es importante recordar que el movimiento del espíritu está presente en todos los conflictos, disponible, desplegado. En cuanto tenemos un gesto de asentimiento al desafío que nos es ofrecido, el movimiento del espíritu nos respalda, nos apoya, nos permite sacar fuerzas de lo más profundo de nuestro ser, pero la iniciativa tiene que ser nuestra. Entonces, el asentimiento es el aceptar la realidad como es, ¿no? Entonces dice, en cuanto asentimos al conflicto, a la crisis, a la enfermedad, a nuestra vida tal cual se presenta, entramos en resonancia con la fuerza del espíritu. Pero imagínate, si tú tienes una enfermedad pulmonar fuerte y reniegas de yo por qué, si hago ejercicios y esto, no es bueno. Digo, pues uno lo pensaría, es natural. Pero el asentir sería, ok, tengo esta enfermedad que a lo mejor me mata y que es muy grave y que no duermo y me impide respirar, pero así es. No me voy a clavar en estar pensando por qué, si lo merezco o no lo merezco, si es justo, si es injusto, si Dios me está castigando o si Dios no existe, pues por qué me pasó esto, ¿no? Nada, acéptalo y dices, pues tengo esto, pero al hacer eso, le quitas atención a esto y al quitarle la atención a esa enfermedad, la enfermedad ocurre otra cosa y el gran espíritu puede actuar y a lo mejor empiezas a respirar mejor. Desde el budismo, pues sería, dejas de sufrir y nada más experimentas el dolor.
desde el catolicismo sería parecido a dejar tu enfermedad en las manos de Dios. Entonces yo me dejo de preocupar, le quito la atención. A la metafísica le quito poder. ¿Sale? Entonces ese sería el asentimiento. Y si mi realidad ahorita es que estoy enfermo, pues así soy y voy a tratar de disfrutar y hasta donde llegue, pero relajado, es más, hasta con felicidad, y en una de esas se te quita. Entonces crecemos, sanamos y nos transformamos también en una poderosa forma que es una fuerza de sanación, que por resonancia sube la frecuencia de todos y todo lo que vibra con nosotros. Entonces eso, dejas de darle poder a la enfermedad, dejas de angustiarte, dejas de quejarte, dejas de reclamarle que hacia Dios, que hacia esto, y va a haber una a nivel inconsciente, pues te vas a relajar, el estrés va a bajar, el cortisol va a bajar, y eso puede ayudar a que tu cuerpo agarre fuerzas donde no tenía, vas a dormir mejor, y eso puede ayudar a que te vayas a sanar, o al menos no te sanas, pero elevas tu calidad de vida. Los traumas son nuestros conflictos más graves. Gregory Bateson decía: un problema no se resuelve nunca en el nivel en que se planteó. Su solución exige llegar a un nivel superior. Las tragedias y traumas humanos no se pueden resolver al nivel emocional en que los sufrimos. Su integración y superación profunda exigen de la persona el paso a un nivel superior. La conexión con el amor del espíritu que lo piensa y lo mueve todo como es, con el mismo amor hacia todos. Las constelaciones nos evidencian la necesidad de desarrollar ayudas que van más allá de las necesidades emocionales, ayudas filosóficas, existenciales o espirituales. El constelador está allí para ayudar a la persona a despertar del sueño de que la terapia nos devolverá una vida sin carencias. Se trata de ayudar a que el cliente renuncie a sus expectativas o ilusiones emocionales y acepte la vida como viene. Este es el asentimiento. Renuncia a lo que tú crees que debe ser tu vida. Renuncia a lo que te gustaría ser tu vida. Pero no desde rendirte y ya sentirte fracasado, sino decir: ahorita mi realidad es que tengo esta enfermedad pulmonar, ok, así es, no puedo hacer más, pero no le voy a dar poder a lo negativo, no le voy a dar atención a la enfermedad, me voy a regalar el tiempo de relajarme y a lo mejor de hacer introspección para ver qué me quiere decir esta enfermedad, ¿no? El estado más frecuente de una persona es estar traumatizada. La integración del trauma es lo que le va a dar una fuerza y un perfil peculiar, con los que podrá servir a la vida y ayudar a los demás desde una conexión y una resonancia fuera de lo normal, transformándose gracias a la reconciliación con el trauma en una auténtica fuerza de sanación. Si ustedes van a una escuela de psicología, van a ver que todos sus compañeros y compañeras tienen diversos traumas, carencias, que si los abandonó papá, que si mamá era una drogadicta, que si les hicieron algún tipo de abuso, que si hubo calamidades en su familia, que si la abuelita era mala, que si vivieron en un orfanato. Muchos traumas y unos complejísimos y súper fuertes. Entonces los lleva a estudiar psicología, pues muchos porque quieren tratar de entender, ¿no?, el porqué de las cosas. Pero una vez que están ahí, dejan de buscarle explicación a las cosas malas de su vida y empiezan a entender y a ver hacia adentro, lo cual los hace reconocer: sí tengo traumas, sí tengo dolores, a lo mejor tengo hasta un trastorno o tengo una enfermedad y tengo muchos miedos, angustias, depresión, trastorno obsesivo, lo que sea.
Pero ahora desde eso puedo tener empatía con otras personas que han sufrido lo que yo. Y entonces, como yo ya empiezo a aceptar, a sentir y empiezo a tener herramientas, sé que yo puedo ayudar a esas personas que están rotas y les da un nivel de empatía muchísimo más superior. Por eso dice aquí que cuando integras el trauma, te va a dar una fuerza y un perfil peculiar con el que vas a poder servir a la vida, ayudar a los demás desde una conexión y una resonancia fuera de lo normal, transformándote gracias a que te reconciliaste con el trauma y lo cambiaste en una auténtica fuerza de sanación. Entonces, si tú viviste un trauma de que tu papá te pegaba y que tu mamá te dejaba sin comer y encerrado, encadenado a una cama, pues eso ya no lo vas a poder cambiar. No puedes volver el tiempo, bueno, a menos que alguien utilice la máquina del tiempo y te deje usarla, ¿no? Pero cuando lo aceptas, dices, así fue, así me llegó la vida. Y entonces desde el corazón a ese papá malísimo y a esa mamá malísima le dices, papá y mamá, gracias por todo lo que me diste con lo que no me diste. Porque con todo ese amor que no me supiste dar, hoy aprendo a amarme yo. Con esos maltratos que me hiciste padecer, hoy me hiciste buscar herramientas y soy mejor. Y entonces hay una transformación que no solo te sirve a ti, sino por eso hay gente por eso dicen, ay, todos los psicólogos están bien locos. Pues sí, pero no es que estén locos, es que realmente son los pocos que buscaron herramientas, conocimiento y técnica para ayudar a otros. Y desde un nivel de empatía mucho mayor que alguien que no vivió eso, no lo va a tener. Por eso, por ejemplo, en los centros, no sé, de alcoholismo, de drogadicción, luego los mejores padrinos y los más sabios son los que ya vivieron ese infierno de las sustancias. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de otro temita. La memoria de los lugares. Se constata frecuentemente como una enfermedad del tipo que sea, que desaparece al cambiar de vivienda o viceversa. Nace o se incrementa al vivir en un lugar determinado. Hemos podido averiguar gracias a las constelaciones que no se trata solo de la influencia de las geopatologías, sino que los lugares están habitados por la memoria de sus antiguos moradores. Esto está medio esotérico, ¿no? Porque suena así como a fantasmas, ¿no? De que si llegas a otra casa, está en la memoria de los antiguos moradores. Y si en ellos había enfermedad, pudieras tú experimentar síntomas. Los investigadores nos dicen que los biofotones presentes en cada célula del cuerpo envían millones de información en los instantes que preceden a la muerte. Esta información es recogida por todos los que resuenen con el moribundo, a la vez que el entorno que le rodea, espacio y objetos, se impregnan de esa misma información. El lugar y los objetos emiten la frecuencia de las emociones o pensamientos enviados por los biofotones y entran en resonancia con las personas que se acercan a ellos. La frecuencia impregnada no desaparece, sino que sigue resonando e influenciando el entorno indefinidamente. Ahora bien, la frecuencia negativa se transforma después de una sanación. Entonces, cuando uno sana, cuando uno cambia su nivel de conciencia, cuando uno acepta las cosas como fueron, cuando uno acepta a esa mamá que no fue la mejor mamá como es, y gracias mamá haya sido como haya sido, y gracias papá haya sido como haya sido, te acepto, te veo y ya no te guardo rencor. En ese momento hay una sanación para ti, para el sistema, pero incluso aquí nos dice que hay una sanación en la parte de esa vivienda donde estaba esa memoria impregnada. Entonces,
Por tanto, gracias por los likes. Por tanto, frente a un síntoma recidivante, será preciso preguntarse si se debe al entorno en que vive la persona y cuál sería la manera más eficaz de sanar este entorno. A menudo se trata de una casa o un terreno en el que se produjeron crímenes o abortos provocados con fallecimiento de una de las madres. También pudo haber desvivimientos o algún tipo de abuso. También pudo haber torturas o vejaciones. Ya saben que TikTok no deja de decir muchas cosas. Tanto víctimas como perpetradores permanecen en la exclusión de que el hecho se produjo y su sistema pide a los nuevos habitantes, a través de los síntomas producidos, que alguien cierre este episodio que ha de permitir la más profunda de las reconciliaciones. A ver, esto está bonito. Y a lo mejor ustedes están viendo este live y están investigando estos temas porque sin saberlos ustedes son los elegidos, son esa oveja negra o ese chivo expiatorio por el cual el sistema familiar quiere expiar todo, quiere limpiarlo todo. Y entonces ustedes tendrían que permitirse la más profunda de las reconciliaciones con estos asuntos para que se cierren los episodios de su familia. Me ha tocado estar en constelaciones, pues estuve un año, no sé cuánto, no sé si 10 meses o un año en constelaciones, clases, en una escuela bien padre en Providencia, aquí en Guadalajara. Y ay, no, vimos un montón de cosas y se manifestaron un montón de cosas que vienen del sistema familiar y miedos, ansiedades, malestares, síntomas, pues también tipos de adicciones. ¿Por qué? Porque yo como tú, abuelo, yo como tú, papá, si tú eres alcohólico, pues yo soy un alcohólico y me caso con un alcohólico y mi hijo seguramente va a ser un alcohólico hasta que alguien rompa, hasta que alguien le pida a los nuevos habitantes del sistema, reconozca esos síntomas, cierren los episodios y se permitan la más profunda de las reconciliaciones, se van a romper esos ciclos. ¿Sale? Bueno, vamos a ver el siguiente punto, las fechas aniversario. Entonces, ok, recapitulo. Hay memoria de lugares y llegar a vivir a otro lugar me puede, gracias por los likes, me puede ayudar bueno, no ayudar, me puede desencadenar síntomas porque hay una memoria. Ahora vamos a ver las fechas de aniversario. A lo mejor también por fechas de aniversario podemos volver a resentir síntomas. La red energética en la que vivimos y nos dirige es, ante todo, memoria. Memoria de las emociones, de acontecimientos, de superaciones o de tragedias. Y todos estos eventos ocurrieron en una fecha precisa. Ya sabemos que el orden en el tiempo y en el espacio es una característica de nuestros campos y su respeto forma parte del amor del espíritu, por lo cual no es de extrañar que los aniversarios de las tragedias de nuestros sistemas sean fechas que pidan nuestro mayor respeto. En las constelaciones crean resonancia cuando los participantes aún no han terminado de morir. La psicogenealogía muestra cómo muchos de los eventos y decisiones de nuestras vidas se dieron en fechas aniversario de eventos trágicos o felices de nuestro sistema familiar. A ver, hay una cosa que se llaman los dobles y pueden ser dobles por fecha de nacimiento o dobles por fecha de concepción. Hay otros dobles, pero ahorita estamos hablando de fechas. Yo soy de enero. ¿Y qué tal que en enero a mí bueno, yo nací en enero y coincide con que a lo mejor el nacimiento de un ancestro y ese ancestro me hereda porque pues como nacimos en la misma fecha, yo heredo cosas de ese ancestro que dejó pendientes. Ahora, podría ser por fecha de concepción. Si yo soy 2 de enero, enero es el mes 1. Si le sumo 13 es enero, es febrero, marzo y abril, o sea, le sumé 3 meses. Febrero, marzo, abril,
Yo fui concebido en abril, pasaron 9 meses y en enero es cuando nací. Hay que ver quién nació en enero, quién nació en abril o qué tragedias o qué cosas buenas ocurrieron en esas fechas para darme idea, porque luego a lo mejor pasó algo muy bueno, muy divertido y mis papás celebraron con un chaca chaca y ese día me concibieron. Y tendría que ver porque yo ya quedaría vinculado energéticamente a esa fecha. Entonces dice, ya sabemos que el orden, no, es acá. Basta con echar un vistazo a las fechas de nacimiento, bodas, divorcios o muertes de las últimas 4 generaciones para darnos cuenta de sincronicidades sorprendentes. Los hermanos se siguen en la muerte. Las bodas se repiten en los mismos meses a través de la fecha de su divorcio. Una persona descubre con quién está intrincada, etcétera. Porque a veces te divorcias en las mismas fechas que se divorciaron tus abuelos. Aquí en Guadalajara, Jalisco, se casan muchos en octubre, noviembre, que porque la luna, y bueno, porque son meses que ya se quitó la lluvia y antes de que empiece el frío, pero ya también tiene que decir que te estés casando en cierta fecha, implicaciones que ya vas a dejar para el futuro y que del pasado a lo mejor también estás jalando, ¿no? Hay quien dice, yo me voy a casar un 5 de mayo porque mi mamá se divorció en un 5 de mayo, entonces siento yo que si me caso en la fecha que mi mamá se divorció, como que le sano el divorcio y le sano su tristeza y como que le arreglo cosas, pero no, a lo mejor es todo lo contrario, a lo mejor estoy maldiciendo mi matrimonio para divorciarme tarde o temprano, porque aquí la celebración, en lugar de ser una boda, es yo como tu mamá te divorciaste tarde o temprano, yo me voy a divorciar y para que quede firmado el pacto, me caso el día de que tú te divorciaste. Entonces hay cosas así que hacemos inconscientemente, pero son las intricaciones que hay que ver. Las fechas de la historia que marcaron a los familiares de una generación, como una declaración de guerra, bombardeos, rendición, victoria, atentados, desvivimientos, son revividas durante generaciones y a veces siglos por los descendientes a través de sus enfermedades, síntomas, separaciones, desvivimientos o trastornos. Entonces a veces puedes decir, es que ¿por qué hay tanta enfermedad del riñón en mi familia? Pues a lo mejor ahí si la revisas, hay gente que perdieron sus referentes a causa de una guerra, perdieron la liquidez, perdieron su estabilidad familiar, perdieron esa tranquilidad y como tenían miedo ahora de que van a vivir, bueno, ya, ellos pasó, pero cuando llegan los descendientes, vuelven a interpretar ese miedo que sintieron sus ancestros y se enferman de los riñones. Aquí en el libro, hoy no lo alcanzamos, pero aquí en el libro vienen por órganos qué cosas pueden pasar. A ver, déjame ver así rapidísimo uno. Por ejemplo, ahorita que di el ejemplo de riñón, aquí dice riñón, relacionado con los momentos críticos y tensos en los que hay que combatir o huir. Y se puede reflejar en miedo a una relación, inseguridad de tipo sexual, miedo a expresarse, miedo a la supervivencia, a no poder asegurar la reproducción de la especie y del sistema. Entonces a lo mejor un hombre que por no sé, un accidente se lesionó sus partes nobles y ya no va a poder tener hijos, se le destruyó su sistema reproductor, pues ya no va a poder asegurar la reproducción, ya no va a tener hijos y se enferma el riñón según las cosas que aquí nos dice en el libro, ¿no? Bueno, entonces vamos a retomar las fechas de aniversario. Los días que rodean el propio cumpleaños son días de fragilidad. Observen sus cumpleaños, los cumpleaños de su pareja, de sus hijos. Es más, hasta vayan anotando como una bitácora.
Los días que rodean el propio cumpleaños son días de fragilidad, aniversario de una gran prueba y de la primera toma de autonomía de la persona. La debilidad que provoca la imposibilidad de resolver un conflicto es frecuentemente debida a un aniversario de un hecho doloroso o grave, de una exclusión, de una separación o de una muerte, con los que la persona está intrincada. Por fidelidad a esta fecha y a los ancestros de las distintas generaciones que fueron fieles a su celebración, la persona muestra una fragilidad especial que le impide resolver un conflicto, resultando en una enfermedad, o bien, sin necesidad de un conflicto bloqueado, la persona simplemente adopta el conflicto de un antepasado diciendo: yo como tú, yo en tu lugar, o te sigo en la enfermedad, o peor, te sigo en la muerte y me da una enfermedad crónica y bye. La existencia de una fecha así señalada y memorizada por el campo del sistema familiar muestra que éste necesita que se reconcilie algo importante para que esta fecha deje de ser una amenaza para cada generación siguiente. Les daría algunos ejemplos en mis videos anteriores. Ahí en el perfil, ahí hablo de dobles y de estas implicaciones transgeneracionales en las que puedo ser doble de, no sé, de un abuelo, porque me llamo igual, porque tengo la misma profesión, o porque me parezco, o porque nacimos el mismo día, o porque mi fecha de concepción coincide con su fecha de nacimiento, o porque él murió el día de mi cumpleaños, o porque él murió, yo todavía no nacía, y él murió un 2 de enero y a mí me tuvieron un 2 de enero. Entonces es como que pues renació en mí, digo, es inconsciente y no es que de verdad haya yo sea la reencarnación de mi abuelo, pero inconscientemente. Entonces, si mi abuelo dejó cosas inconclusas, pues a lo mejor yo las voy a querer tomar inconscientemente, no lo sé, me salgo de mi lugar y, como dice Bert Hellinger, si te sales de tu lugar ya no vas a poder cumplir tu destino. Y se te estropea el trabajo, la vocación, las parejas, y a lo mejor sí vas a tener éxito en la vida, pero no vas a tener ese éxito con toda esa plenitud y abundancia que te esperaba. Entonces, bueno, vamos a hablar, ya vamos un poquito, ya casi cerrando el live, vamos a hablar este capítulo sobre las emociones. Las emociones son señales internas que nos permiten adaptarnos al entorno cada vez que algo cambia. Por ejemplo, un amiguito del colegio ha venido a jugar conmigo y no sé por qué casualidad acaba de romper mi juguete favorito. Mis sentidos mandan la información a mi corazón, que le envía al tronco cerebral, y allí desencadena una reacción química y hormonal. Mi sangre hierve, la adrenalina sube y sin pensarle, ¡pras!, le das un tortazo. Él me mira descolocado y me dice: lo siento. Tendré algún sollozo y seguimos siendo tan amigos, ambos un poco más prudentes. Pero si soy tan bien educada que mi tronco cerebral desvía la señal hacia otra reacción, acumulo la señal original no respondida en mi hígado, ahogo la señal interna de ira y de dolor, me río o bien me voy a quejar con mi mamá, pero el chiste es que me la guardo impasible. No hemos transformado en amigos traicioneros. Nos hemos transformado en amigos traicioneros. Yo me vengaré a corto o largo plazo con él o con otros. Él internamente ya no me respeta. Se había saltado el límite y yo no reaccioné, por lo que podrá seguir abusando de mí. Entonces miren todo lo que pasa a nivel inconsciente. Me rompe el juguete mi amiguito y ¡pras!, me lo chingo, pero ya me descargué. Él aprendió su lección, no me va a volver a romper el juguete y listo. Pero si soy asertivo, si soy no violento, me guardo ese rencor, inconscientemente me lo voy a querer fregar después. Él también dice: Emanuel no tiene límites, le puedo romper los juguetes, y no dice nada, hasta sonríe.
Entonces ahí ya se estropeó ahí esa parte de la relación, pero también energéticamente, biológicamente y hormonalmente hay una repercusión en algún órgano. Vemos que en la primera reacción la emoción de ira ha puesto corto a la agresión. La emoción subyacente de dolor se puede expresar. Todo ha durado menos de un minuto y ambas personas han crecido y su relación ha mejorado. O sea, a pesar de que le diste el golpe, él acepta y perdón, lo rompí sin querer, el otro se desquitó y siguen jugando como si nada. Pero esta ira y este dolor son emociones primarias, totalmente adaptadas a la situación, ya que precisamente permiten reaccionar en el momento a algo que surge inesperadamente en el campo. Solo las emociones primarias son saludables. No solo eso, sino que nos hacen crecer, son un canto a la vida, son creativas, son fuertes, contribuyen a la mejora de la vida y del ser humano. Por el contrario, en este ejemplo, la risa, la queja o la impasibilidad no resuelven nada para ninguno de los presentes por separado ni para su relación. Son emociones secundarias cuya característica principal es la manipulación y el no actuar. La víctima no asume la emoción propia, aquí de ira y de dolor. Las emociones, escuchen, las emociones que no han sido expresadas se acumulan en los órganos a los que corresponden, modificando su química, restándoles energía, hasta acabar en una somatización, síntoma o enfermedad. Les había hablado que en la medicina tradicional china, que es una estrellita, hay que metal, agua, madera, tierra y no me acuerdo cuál es el fuego. Y cada uno de esos corresponde a un sabor, a un olor, a una temperatura y a un órgano. Y según las emociones, según si te enojas, pues resientes el hígado y la vesícula biliar, pero si te sientes traicionado fuertemente por alguien muy cercano, pues te da una pancreatitis o un cáncer de páncreas que es fulminante. La tristeza en los pulmones, y por eso a veces también es que de ansiedad como mucho, de tristeza me da por comer mucho, porque son órganos que necesitan y a veces unos necesitan azúcar, unos necesitan sal, sal, por ejemplo, los riñones y el hígado necesitan un poquito de sal como para sentir que se equilibran. Entonces, aquí es lo que está hablando, que somatizamos cuando reprimimos las emociones primarias por tratar de ser buena onda y, no te preocupes que me rompiste mi juguete. Pero se queda almacenada esa ira, segregas hormonas y te empieza a estropear un órgano y también la relación. Tampoco quiere decir que si alguien te hace por la vida, pues te lo friegues inmediatamente, pero sí puedes decir, oye, ¿qué te pasa? Lo rompiste, me gustaba. Expresas la ira de una forma saludable, no por medio de un golpe, ¿no? Pero la expresas. La emoción primigenia es el amor, unido a la alegría y su corolario, el dolor y la tristeza cuando el amor es herido. Toda la información de nuestro entorno se registra en primer lugar en el corazón. Si el dolor no se puede expresar porque urge ponerse a salvo de un abuso o de un peligro, entonces la emoción primaria que se vivirá será el miedo o la ira. Duran justo el tiempo suficiente para actuar y permitir expresar el dolor a continuación. Inmediatamente después, el amor y la alegría vuelven. La persona se encuentra relajada y disponible para otra cosa. Se reconocen estas emociones primarias por ser eficaces, breves y crear empatía. Pero una emoción secundaria es cualquier emoción no motivada por la situación presente. Por ejemplo, sonreír en lugar de estar triste. Enfadarse en vez de llorar. Agredir para evitar sentirse culpable. Llorar en vez de enfadarse. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo las emociones secundarias y no son tan saludables. No sé, te pones triste porque tu pareja te rechazó, ya no te quiere, pero no quieres sentir la tristeza.
porque pues no quieres sentir la tristeza, te encabronas con ella. ¿Sí? La mandas a la verga, le dices, pues es eso, no quiero sentir la tristeza, pues nadie quiere sentir tristeza, ¿no? Y entonces pues mejor me enojo, pero es una emoción secundaria que va a aventar un resentir, una carga hormonal a algún órgano, y si es demasiado y muy frecuente, puede que se me estropee un órgano y empiece a experimentar un síntoma, y después de ser muy reiterado, pues alguna enfermedad. Entonces, en cuanto a las secundarias, son emociones que duran mucho, incluso se transforman en un rasgo de carácter. Entonces, una primaria como la ira, en el momento explotas la adrenalina, te peleas o corres y ya, después ya no te acuerdas. En cambio, esta otra, estás enojado con esa persona que te rechazó, se puede transformar en un rasgo de carácter, y ya después te la vives enojado porque sientes que la gente te rechaza, que no te aman, entonces mejor vivo enojados con todos para no tener que abrir mis sentimientos, sentir el rechazo y experimentar la tristeza, mejor ando emputado siempre. Que luego pasa, y yo me lo he dicho compañeras, ay, fulanito, que diario está enojado y bien serio, se me hace tan atractivo, pero bueno, ya son ahí chips también porque subcomunica que es peligroso y que las puede proteger, y como son codependientes, pues buscan a alguien como protector. Pero bueno, entonces se pueden se pueden convertir en rasgos de carácter. Crean malestar tanto en la persona como en los que la rodean. Empeoran la situación de la persona con su entorno, ya que en ellas hay rechazo de actuar para adaptarse. Son un rechazo vivo y permanente de la realidad como es, y nuestro cuerpo se hace testigo de ello para ayudarnos a salir de esa no vida. Entonces ahí puede venir la enfermedad. Los investigadores han podido registrar hasta 4000 emociones diferentes, imagínense. En cuanto son negadas, cada una se manifestará en una localización corporal definida. Sí, los chinos tienen, a ver, déjenme ver si tengo el libro aquí a la mano. A ver. Sí, por ejemplo, del sistema hindú del Kundalini, hablan de las nadis y que la parte izquierda y derecha, y cada uno está relacionado con con un órgano, con una glándula que produce hormonas. Entonces hay una que produce hormonas de las gónadas, las suprarrenales de los riñones, el timo, el timo que tiene que ver también como con la regulación del crecimiento, la pineal, el hipotálamo, etcétera, ¿no? Según la emoción estimulas una u otra, y eso te va a llevar pues a que bombardees químicamente tu cuerpo. Entonces con los chinos también tienen aquí un sistema de canales, le llaman los 12 meridianos de los órganos. Está el del intestino grueso, del estómago, vasopáncreas, corazón, riñón, maestro del corazón, concepción, vejiga, triple recalentador, vaso gobernador, intestino delgado. Y según la emoción con lo que lo estimulemos, te descompone algo y te enfermas. Y ellos, a ver cómo le hacen ellos. Ellos te arreglan con lo contrario. Si un órgano está recibiendo simbólicamente o literalmente frío, pues le voy a dar calor, entonces ya lo equilibro, ¿sí? Y bueno, aquí desde las constelaciones, pues nos hablan una visión que pudiera parecer a la medicina tradicional china, o un poquito, un toquecito a la parte del Kundalini, que habla de las nadis que cruzan los chakras y tenemos subchakras en el cuerpo y todo.
Y pues son puntos energéticos donde se atora por las hormonas la energía que producimos con nuestras emociones. Y aquí dicen que los investigadores han encontrado 4000 emociones diferentes, o sea, como que diferentes niveles de enojo, de tristeza, de emoción, de excitación, de bla, ¿no? Y pues tienen sus consecuencias. Entonces vamos a ver aquí, vamos a avanzar en el capítulo. Las emociones adoptadas. A veces puede ocurrir que vivamos emociones primarias o secundarias, sin relación con la realidad, desesperación aún cuando todo nos va bien. Entonces puedes estar, te va bien en la vida, pero dices, ay, traigo una angustia o traigo una desesperación, no sé por qué, y me va muy bien. Y vas con tu psicólogo y le dices, no sé por qué, pero me siento desesperado y me va muy bien en la vida y me subieron el sueldo y me compré coche y bla, y me fui de vacaciones a Cancún y todo. Es que es una emoción adoptada, o puedes traer una ira injustificada o una culpa constante e irracional y no sabes por qué, pero sientes culpa. O me siento vacío y no sé por qué y reconozco que tengo todo en la vida. Son emociones que solo cobran sentido a través de una constelación en la que aparece la vivencia y la emoción de un antepasado, al que imitamos desde nuestra fidelidad inconsciente y ciega. Son las emociones adoptadas por la intrincación con un ancestro que necesita ser reconocido y amado. Entonces volvemos a lo del live de hace 2 horas. Si excluye una mamá al esposo porque no quiere que la hija la vea, porque el marido le rompió el corazón a ella y dice ya no, decide que dice ya no vas a ver a tu papá, esa tristeza del papá, esa injusticia, esas lágrimas que a lo mejor no lloró, las va a llorar alguien más, las va a sufrir, y esa injusticia, y entonces va a haber alguien, como aquí te pone el ejemplo, ay, es que traigo un sentimiento de vacío. Pues sí, es la injusticia que anda cargando a alguien del papá que fue excluido de con su hija, y es la manera como ese papá quiere hacerse presente en la vida de su hija que no le permitieron, y llega con estos síntomas, estas emociones adoptadas en otras gentes porque quiere ser reconocido y amado por alguien. Y en la constelación familiar o en un psicodrama, ahí va a salir. Es más, hasta en una constelación con tarot, porque también tomé un curso. Si alguien un día quiere, les hago una acá gratis porque me gustan. Si me mandan mensaje privado el que quiera o la que quiera. Por nuestra herencia genética tenemos una vinculación especial con unos cuantos antepasados. No hay más que observar a quienes nos parecemos física o moralmente. Sin embargo, estos a los que podemos identificar son la punta de un iceberg emergente de la noche de los tiempos. Entonces a veces dices, ay, me llamo Jorge como mi abuelito y soy abogado igual que mi abuelito y que mi papá. Ah, bueno, pues ahí hay un patrón de repetición, pero a lo mejor ese abuelito que es abogado y que tiene gusto por la música de jazz y la carne seca que tú también tienes, por eso te estás dando cuenta que eres el doble, es la punta del iceberg, porque a lo mejor él está conectado con su papá o con su hermano, que ese sí trae la broncototota de la exclusión y es de quien estás manifestando esos síntomas. Entonces hay que ver para liberarnos de esas emociones adoptadas que nos están causando enfermedad. La vida entera de estos antepasados se anida en la nuestra, cuando los aspectos positivos de sus vidas han compensado los aspectos negativos de miedo, de crueldad, de manipulación, así como los aspectos positivos que son las emociones primarias, creatividad, fuerza, generosidad, lucidez, humildad, se han convertido en un modo anónimo, gracias por los likes, ya sin identidad, escuchen, en patrimonio del sistema familiar y son a la vez nuestra señal de identidad. Entonces, si en el patrimonio familiar de identidad hay enfermedad del riñón, angustia, desamor y vacío, les tengo noticias. Eso vamos a estar experimentando. Entonces hay que verlo.
Cuando los aspectos negativos de un antepasado superan los positivos, cuando la persona muere bajo el shock pues lo desviven, el shock de que lo desviven, cuando vive atenazada por el temor o la vergüenza, al morir, esta persona sigue presente. Entonces, un ancestro que lo hayan desvivido como sea, en el inconsciente sigue vivo. Quiere que lo reconozcan, quiere sanar, quiere ser visto y volverse a vincular. Y lo que no pudo asumir o superar en vida, lo tiene que vivir un descendiente por ella. A ver, otra vez. Si un papá excluyó a su exesposa de la vida de su hija, esta exesposa quedó excluida. No pudo asumir ser mamá, no pudo asumir ser la exesposa, no pudo manifestarse como esa energía materna en la vida de su hija a la cual tenía derecho porque el exmarido la excluyó. Pues un descendiente va a regresar. Y si esta mamá excluida sufrió mucho, lloró, se angustió, a lo mejor hasta se desvivió, un descendiente va a hacer eso. Porque yo como tú, tía fulanita, o yo como tú, abuelita, o yo como tú, hermana de no sé quién, o yo como tú, ex esposa de fulanito, ¿no? Porque a veces agarramos. En la muerte ya no puede hacer nada más, es demasiado tarde. El fallecido sigue presente con toda su vivencia, su identidad, su amor bloqueado. Sus cuerpos sutiles no pueden armonizarse para permitirle morir hasta que un descendiente compense con sus actos lo que ocurrió. Esto está horrible. A ver. Ya se murió esa persona, ya no hay manera de que esa mamá vuelva al sistema familiar. Murió con vacío, con tristeza, con dolor, con injusticia, con quebranto económico, etcétera. Eso ya no lo podemos devolver la vida. Y entonces ya no se puede armonizar eso. Y entonces un descendiente va a tener que compensar con sus actos lo que ocurrió. Y si esa mamá que excluyó el papá, el ex esposo injustamente del sistema familiar, justo o injustamente, pero el chiste es que la haya excluido. Si la mamá murió en pobreza y pasó hambre, les tengo noticias. A lo mejor una descendiente va a ser anoréxica y va a pasar esas hambres. O sea, va a ser acá y va a pasar simbólicamente esas hambres. Y en su trabajo va a fracasar y le va a ir muy mal y va a perder dinero en los negocios para vivir en la pobreza. Y entonces, yo como tú, tía, soy pobre y paso hambre y sufro y soy infeliz y busco parejas que me excluyen y que me engañan y me hacen sufrir para yo también sentir lo que tú sentiste cuando tu esposo te separó. Y si tengo una hija, me encargo de inconscientemente conseguir una pareja que me quite a la hija para yo como tú. Y es más allá del yo como tú, yo pago como tú. Y es horrible. O bien se agarran una puta enfermedad, cáncer de estómago, no van a poder comer y van a pasar hambre. Entonces es la importancia de constelar la enfermedad, de ver hacia adentro, de no estarnos peleando y chingando la vida con otros, porque alguien lo va a pagar. Y a lo mejor dices, jaja, le voy ganando, sí, pero alguien va a pagar. Hay una deuda en esta o en otra vida. Tú o un ancestro, o tu hija, o tu bisnieta, o tu nieta, o tu tataranieta, lo va a pagar. Y es horrible. ¿Por qué? Porque así trabaja el gran espíritu. Los campos mórficos que constituyen los sistemas familiares están al servicio de la vida. Están animados por dos movimientos de amor del espíritu.
la memoria ordenada, inherente, que permite que todo lo que existió una vez exista para siempre y sea transmitido indefinidamente de los primeros llegados a todos los posteriores, y el movimiento de compensación, también inherente a los campos. Este movimiento de compensación sigue la ley de la energía que rige el universo. Toda partícula está junto a su antipartícula, y la energía se produce cada vez que una fase positiva es equilibrada por una fase negativa. Les comento, estos lives los subo al canal de YouTube, y como luego yo no sé pasar los links por aquí, en mi perfil hay un link hacia el Telegram. Ahí en el Telegram quedan todos los lives. Hemos hablado de heridas de la infancia, hemos hablado de cómo los 4 pasos para obtener la buena pareja, donde hay que reflexionar esto y otros materiales, meditación y todo, porque estamos como seres humanos aquí unidos, trabados en este mundo, y a veces nos hacemos la vida de cuadritos, cuando en realidad deberíamos estarnos ayudando unos a otros. Y entre más rápido nos ayudemos unos a otros como humanidad, más rápido vamos a descansar y a unirnos al gran espíritu, a Dios, al universo, al paraíso, a la unidad, llámenle como ustedes quieran. Bueno, me voy a brincar. Localización de las emociones. Es esencialmente gracias a la medicina china la noción de meridianos y puntos de tonificación y sedación para distintos desórdenes físicos y emocionales. La nueva medicina de Hammer y sus sucesores a la radiestesia y a la kinesiología, como se ha podido averiguar que cada emoción, en función de su contenido y de con quién se relacionó, afecta a una zona cerebral, una capa embrionaria precisa y un órgano particular regido por esta. Por ejemplo, el sentirse culpable, escuchen, fíjense, un ejemplo práctico. El sentirse culpable hacia la pareja crea un dolor en el hombro derecho de los diestros, mientras que un dolor en el hombro izquierdo de los mismos diestros es provocado por el sentimiento de culpa como padre o madre. Entonces aquí es, si eres derecho, el hombro derecho es hacia la pareja y aquí es hacia el padre. Andas cargando una culpa, por eso te duele el hombro, andas cargando. La conjunción de lo que se observa en las constelaciones familiares y en la nueva medicina es tal que permite cortar el camino a la curación, el sufrimiento corporal y a la sanación, ya que toda emoción primaria liberada aumenta la frecuencia del individuo, y como lo vamos entendiendo ahora, sin sanación no hay curación. Según Abraham Maslow, que fue acá una persona con un IQ grandísimo, fundador de la psicología humanista y también le metió lo transpersonal, existe una jerarquía de las necesidades básicas de los seres humanos. No, espérame. Está acabando la batería. Existe una jerarquía de las necesidades básicas de los seres humanos. Afanarse en ser reconocido, si no tenemos garantizada la supervivencia, solo nos permite construir castillos en la arena. Sí, Maslow dice, hay una pirámide. Abajo está, pues, tener dinero, comer, dormir. Si no tienes lo básico, pues no vas a subir a otras cosas que estudiar y que pensar en el ser y filosofar si tu preocupación es comer, sobrevivir. Entonces, es importante identificar las necesidades cubiertas de un cliente y las que no lo son, para poder dirigir la mirada a lo esencial. Solo se podrá conseguir una mejoría de la calidad de vida atendiendo a la jerarquía de las necesidades de esta persona. La carencia de una necesidad vital se traducirá, como son las emociones, en una lesión o disfunción en una parte específica del cuerpo. En el contexto de las constelaciones familiares nos interesa esta referencia, pues a menudo
lo que mantiene un desorden, un vivo reemplazando a un muerto, por ejemplo, resistiéndose a soltar este rol y sus beneficios secundarios. Es que este muerto había cubierto unas necesidades que el vivo no ha cubierto. Entonces a veces por estar yo como tu abuelito, o yo pago como tu abuelita, o etcétera, dejo de cumplir mis necesidades básicas. Gracias por los likes. Por mis necesidades básicas. Y esto sería una manera de decir que como me conecto con otro lugar y dejo mi lugar, no cumplo mi destino, no cumplo ni lo básico y me desgasto en ansiedad, vacío, tristeza, rabia, que a lo mejor no sé ni dónde viene porque es una emoción, ¿cómo le llama aquí? Una emoción adoptada, ni siquiera es mía, es de alguien más. Les recuerdo en mi perfil, ahí en el primer videito, ahí viene, está, ¿cómo le llaman? Grabado o guardado, cómo entrar al Telegram, ahí voy a subir los lives. Y hasta aquí le voy a dejar. Mañana vamos a ver cómo las frases, hay ciertas frases que a nivel inconsciente, a nivel verbal, nos va a ayudar a ir sanando, a ir viendo, a ir reconociendo que a lo mejor traemos cargando un abuelito y decir, hasta aquí, abuelo, si te veo, te respeto, te honro, pero a partir de hoy esto se acaba. Tú lo tuyo, yo lo mío, con todo respeto, yo tengo que tomar mi camino. Y renuncio a esos karmas, a esas cargas y a esos sentimientos que no me corresponden. Y siento mucho que a lo mejor hayas tenido que sufrir. Y hoy me has enseñado que tengo que entrar en contacto con eso. Y con amor te veo, pero yo elijo hacer mi camino y sé que tú respetas mi camino y a partir de hoy te suelto. Entonces hay ese tipo de frases que a nivel inconsciente, que si las decimos de cierta forma, con cierta concentración y respiraciones, nos ayuda a integrarlas para empezar a sanar, empezar a soltar y tener una mejor vida. ¿Sale? Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Está muy interesante este libro, Constelar la enfermedad, de Brigitte Champetier de Rive. Sí le avanzamos algo. Y pues bueno, yo soy Emanuel, métanse al Telegram. Y alguien quiere alguna constelación así online gratis porque me gusta y tengo tiempo libre, pues ahí me mandan mensajito. O dudas, están abiertos ahí para mandarme mensajito. Trato de contestar lo más rápido posible. Buenas noches y que tengan buena vida. Nos vemos. Bye.